Hoy es un buen día para darse un fuerte aplauso ahí donde usted está. Y también creo que es una excelente oportunidad para que usted mire a alguien que está al lado suyo, preferiblemente si no lo conoce, y le diga, qué privilegio hacer iglesia contigo. ¿Qué tal? Mi nombre es Dani Marín. Quiero decirles primeramente bienvenido y bienvenida, Mar Azul. Así sea que esta sea tu primera vez, o sea, tu vez número 1500, no sé, no importa. Lo importante es que eres bienvenido, eres bienvenida y incluso, sí, a lo mejor puede ser tu primera, tu 1000 vez, pero a lo mejor hace tiempo no venías y decidiste venir hoy, creo que es un momento oportuno para estar aquí. Particularmente porque estamos en medio de una serie que se llama Sueña en Grande. Sueña en Grande. Y no es una serie dedicada a motivarte con una idea quizás hueca de estas que, como la pasta, que te la comes y a la hora ya tienes hambre de nuevo. Algo más profundo que eso. Y yo creo que es porque Dios nos está invitando a soñar. Porque cuando Dios nos invita a soñar, nos invita a ser parte de su esperanza para el futuro. Así que es bien importante entonces aprender a soñar y soñar en grande. Y esta última semana hemos estado discutiendo diferentes aspectos de lo que significa y de lo que es soñar en grande. Particularmente la semana pasada que estuvimos hablando qué pasa cuando vivimos vidas vacías o vidas estancadas. Entonces empezamos a hablar de que la clave para empezar, que la vida estancada no es necesariamente un problema de que estás escaso de sueños, es que has saboteado tus sueños. Y cómo entonces podemos manejar el quitarnos y salir de esas trampas de sabotear nuestros sueños. Y de eso se trata lo que hablamos la vez pasada. Y te invito a que te pongas al día, si no lo has hecho, con los últimos 2 mensajes de esta serie en nuestras plataformas, si sea el podcast o si sea también en Mar Azul TV. Pero ¿qué tal? ¿Y qué pasa? Si de momento tú dices, sí, no, yo he hecho lo posible para no sabotear sueños, yo decidí, yo soy una persona lanzado, yo soy una persona lanzada, yo voy a mí, yo busco lo mío, yo tengo un sueño, yo soy de los que sueña y arranco, yo no puedo estar sentado, yo sí busco, pero ¿qué tal? Si persiguiendo sueños hemos estado o hemos terminado decepcionados y decepcionadas. ¿Qué tal si en la búsqueda de sueños hemos terminado rotos, quebrantados, solos, perdiendo más de lo que hemos ganado? Por eso hoy yo quiero hablarte de poder entender que Dios sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Dios sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Y el propósito de este mensaje va a ser retarte a que te atrevas a no solamente escuchar esto y decirle amén a esto, sino también a abrazar esto, que no es tan fácil como se oye. Pero yo recuerdo que cuando estaba acabándose el tiempo de la escuela superior, ya cuando tú llegas a 4.º año, que tú empiezas a coger el College Board y tú tienes que poner las 3 universidades que tú quieres aspirar para que lo sometan el resultado del college para allá, y uno está pues en ese preparativo. Yo recuerdo que en mi casa comenzó, particularmente cuando estábamos escribiendo esa lista de universidades, comenzó la dinámica de qué yo iba a estudiar. Era como que interesante porque todo estaba bastante claro que en mi caso yo no iba a estudiar ley, así que esa carrera estaba completamente descartada porque yo nunca he ganado una discusión en mi vida, nunca, y ahora menos que me casé, nunca. Luego mi papá, que era médico, me decía, contra y medicina, está chévere, pero si yo me desmayo viendo sangre hasta en televisión, tú sabes, yo no puedo, no es necesariamente algo para mí. Así que en el momento, las cosas que quedaron, de las alternativas que quedaran, era pues ingeniería. Y mis papás estaban emocionados con ingeniería porque yo marcaba todos los requisitos para estudiar ingeniería. Eres introvertido, no te gusta hablar mucho con la gente y eres nerd. Eres perfecto para ingeniería. Pero en mi corazón, y yo tenía bien claro, yo quería estudiar algo relacionado con diseño gráfico, con creatividad e incluso algo con comunicaciones. Así que, por ende, me gradué de ingeniería.
Y, y recuerdo que yo estudié ingeniería y me gradué de ingeniería y cursé todo ese trayecto en la universidad con el deseo de que mis padres se sintieran orgullosos de mí y con el deseo de poder complacerlos a ellos y que se sientan. A mí me gustaba mucho la idea y ocurrió varias veces que cada vez que uno salía con ellos y ellos se encontraban una amistad, porque mi papá parecía alcalde de Puerto Rico, porque siempre alguien se conocía a alguien, y es como que claro, él es mi hijo y está estudiando ingeniería, con el orgullo, el pecho inflado que él lo decía. Y a mí como que, tú sabes, todas las bajas y las jefes que sacaba valían la pena. Entonces, y era cool, y cuando me gradué, eso fue súper hermoso, tú sabes, fuimos a un sitio a comer y ya no era mi hijo que está estudiando ingeniería, es mi hijo que es ingeniero, y yo como que, María, tú sabes. Y para faltar yo me gradué con trabajo, yo desfilé, no con manda ni nada de esas cosas, ni premios ni nada, pero desfilé con una oferta de empleo, que para mí eso es más importante. Y entonces, y yo estaba bien contento y yo no sé qué más, y estaba ahí, estamos súper cool, y yo sé que mi padre estaba orgulloso no solamente por el hecho de que ellos tenían un hijo ingeniero, porque eso nunca fue un sueño de ellos, la idea de ellos y el corazón de ellos estaba en que por fin, yo estudié algo que me pudiese sostener económicamente y que no me muriera de hambre. Eso creo que muchas veces es el temor de los padres. Y estábamos bien contentos, pero yo me recuerdo que cuando una vez yo me gradué y una vez yo comencé el trabajo y una vez se fue la novedad de que mis padres estaban orgullosos con su nuevo hijo ingeniero, se acabó esa historia, se acabó esa ambición, se acabó esa agenda y de momento yo me vi que no tenía ambiciones ni metas más allá dentro de mi trabajo como ingeniero. Y todo el mundo, voy a coger tal certificación y yo... Mi única ambición o mi único gol en como mi carrera siempre ha sido, hasta el sol de hoy, ha sido tener un buen salario y un 401k, que todavía no sé muy bien qué es, pero me dijeron que es importante. Pero en ese proceso se volvió un proceso vacío, porque de momento yo llevo años dedicando a una carrera donde, claro, Dios me ha enseñado a hacer las paces con ella, pero por el principio era bien duro porque yo no sabía a qué aspirar y todas mis aspiraciones eran fuera de eso. Todas mis aspiraciones eran dirigidas a lo artístico, a lo creativo, y por eso es que yo he hecho películas, he hecho teatro, he hecho impro, he hecho libros, he hecho un montón de cosas, porque todas mis ambiciones han sido fuera de mi carrera profesional. Y es interesante, y eso me enseñó algo que yo quisiera que ustedes consideraran a la hora de tomar decisiones y los sueños que van a perseguir. Y es que nuestros sueños siempre van a servir a una agenda. Nuestros sueños siempre sirven una agenda. No hay sueño que nazca del vacío. No hay sueño que nazca del vacío. Tú no soñaste de la nada de momento querer ser abogado, astronauta, Batman, lo que sea. Tú no soñaste eso de la nada. Todos los sueños son dictados por una agenda. Porque muchas veces el que estudió una carrera de estas cotizadas, que usualmente es como que la gente aspira, que son de muchos años de estudio, de mucho trabajo de estudio, comienza en la idea de, bueno, yo quiero impresionar a alguien, o yo quiero salir de mi status quo, o quiero permanecer en mi status quo económicamente y en cuestión de estatus. Incluso ese tipo de agenda, ese tipo de deseo puede irse por otro carril en vez de estudios, pues por malos pasos. Pasos que te llevan al bajo mundo, al tráfico de drogas, a trata humana, a cosas así. Quizás tú puedes decir, me entro a esta relación, pero todos entramos y todos a veces anhelamos el día de nuestra boda y cuando nos casemos y cuando tengamos una familia con esta persona. Y aún ese sueño no sale del vacío, también viene con una agenda. Y eso puede a veces traer hasta más problemas de lo que esperamos. Y considerando esa idea de la agenda, me lleva a pensar que yo, particularmente en estas últimas décadas, yo leí y escuché mucho, yo me he expuesto mucho a discursos y de estos motivacionales y discursos de gente que son empresarios y te quieren impulsar a hacer eso. Y siempre tienen esta línea que dice, si tú no trabajas por tus sueños, vas a terminar trabajando por los sueños de otra persona. O si tú no persigues tus sueños, vas a terminar persiguiendo los sueños
de otras personas. Y eso como que prende una mecha. Pero una mecha ansiosa de salir corriendo y empezar a buscar y a hacer, y empieza a provocar que nos sintonicemos nuestra mente y nuestro corazón exclusivamente en nuestras ambiciones. Exclusivamente en nuestra agenda, y eso va a dictar solamente los sueños que vamos a seguir. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo ambiciono, lo que yo. Y eso puede provocar que nos desconectemos de nuestra familia por tal de seguir corriendo y escalando esa escalera profesional y llegar a ser partner de la firma, aunque me cueste que mis hijos no sepan ni quién yo soy. Eso puede incluso desconectarnos de nuestra salud para complacer a todo el mundo y quedar bien con todo el mundo y que todo el mundo aplauda a quien yo soy. Y al final del día todo el mundo, qué tremendo, pero nadie sabe por qué te dio un infarto de la nada. Porque escogimos nuestras agendas. Y es triste pensar que estamos persiguiendo sueños grandes, que en nuestra mente son enormes, que en nuestra mente son sueños espectaculares, pero y son a base de nuestra agenda y nos van a hacer perder más de lo que ganamos. Qué triste es llegar a ese punto y vernos de esa manera. Por eso que vuelvo y te reto a pensar lo siguiente, y vamos a explorar juntos que para soñar en grande, verdaderamente soñar en grande, necesitas reconocer que Dios sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Dios sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Y yo creo que Jesús lo hizo, darnos un ejemplo claro y una imagen clara de cómo se ve eso. Así que me gustaría que me acompañes a Mateo 25, 14 al 30, para poder ver los riesgos cuando nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios lo que es mejor para nosotros, pero al mismo tiempo las ventajas y los beneficios cuando soñamos sabiendo que Dios sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Mateo 25, del 14 al 30. Y esta es la famosa parábola de los talentos que quizás muchos de nosotros la hemos escuchado muchas veces en nuestra vida. Y me gustaría que la leyéramos juntos. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hay otras versiones que dice, les confió sus bienes. Así que tengan esa idea en mente. Y a uno le dio 5 talentos. Y a otro le dio 2. Y a otro le dio 1. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Marque esa nota mental, capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido solamente 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, así que sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Grabes esa palabra, gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, así que aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, así que sobre mucho te pondré. Entra ahora en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un solo talento, dijo, Señor, yo te conozco que tú eres un hombre duro, que tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Así que yo tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Así que aquí toma, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabía, en otras versiones dicen malo y vago. Interesante. Y al venir yo, perdóname, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo por lo menos hubiese recibido lo que es mío con intereses. Así que quítenle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos. Hay algo que siempre ocurre con los pasajes que son bien conocidos y bien famosos de la Biblia. ¿Okay? Esta es una de ellos, esta es una de las parábolas más conocidas y más famosas. Y es que las usamos fuera de contexto y a veces pues nos limitamos de extraer su riqueza mayor. Así que permítame darle un poquito de contexto antes de empezar a trabajar y aplicarla juntos para trabajar en esta conversación. Primeramente, esto es una conversación que se está dando desde el capítulo anterior, este es del 25, desde el capítulo 24. Y aquí Jesús le está contestando una pregunta que le hicieron. Alguien le preguntó a Jesús cómo iba a ser el final de los tiempos cuando Cristo venga en ese cumplimiento de que viene con toda su gloria y toda su majestad de una manera visible y qué va a pasar y cuándo van a saber cuándo va a ser. Y Jesús le explica. Pero una vez le explica en el capítulo 24, él pasa, no es que Jesús está hablando en capítulos, pero de momento en la conversación, él pasa al próximo capítulo, el 25 que leímos, y habló un momentito de cómo iba a ser esas señales, pero dedicó mucho tiempo y mucho cuidado y dedicación con 4 ilustraciones, 4 parábolas, para explicar algo que para él era bien importante. La idea de que yo me voy a ir, y sí, voy a volver y les expliqué cómo va a ser y que voy a volver y aquí está el pendiente. Pero vamos a poner eso en el estacionamiento por un momento y vamos a pensar y enfocarnos en que yo voy a estar fuera, pero mientras yo venga, y me voy a tardar probablemente, probablemente se ha tardado, pero mientras yo venga, en lo que yo vengo, hay unas cosas que para mí es importante que le den suma prioridad. Y utilizó 4 parábolas para explicar esta idea de que cómo nosotros tenemos que darle prioridad a las cosas que para Dios son importantes. Y esto él nos lo va a explicar y vamos a utilizar, para que sepan, hay unas parábolas que quizás hayan escuchado. Ahí la palabra, las 4, del criado malo, la parábola de las 10 mujeres, o dicen las 10 vírgenes, pero son 10 mujeres jóvenes que están esperando un novio. No el de ellas, el de una boda. ¿Okay? Y la parábola de los talentos y luego la parábola de las cabras y las ovejas, que Dios separó una de la otra. Todo eso para explicar a qué nosotros debemos prestarle atención. Y en la parábola de los talentos, que es la que acabamos de leer, el hombre representa a Jesús. Y los 3 siervos nos representan a nosotros, a ti y a mí. Y Jesús, como ocurre en la parábola, Él ascendió a los cielos, como nos cuenta Lucas y nos cuenta los evangelios y en Hechos, pero dijo que iba a volver. Y es interesante porque también nos confió a nosotros de la misma manera en que en la parábola confió a sus siervos unos talentos. Y cuando hablamos de talentos no estamos hablando necesariamente de la definición moderna de talento, que es como que tengo talento para tocar piano, tengo talento pues para cocinar, tengo talento para hacer X o Y cosas. No necesariamente habilidades o destrezas, estamos hablando de talentos, estamos hablando en aquel contexto era dinero, pero en el contexto de nuestra vida puede ser más amplio y podemos hablar de que talento representa nuestra vida, representa nuestro tiempo, cómo usamos nuestro tiempo, cómo utilizamos las oportunidades que llegan a nuestras manos y que Dios permite que lleguen a nuestras manos, y también estos roles y estas tareas o asignaciones de vida que Dios nos da, como ser padre, ser esposo, ser empleado, ser jefe, ser líder, etc. Esos son los talentos, esas son las cosas que Dios nos ha confiado.
Y Jesús en esta parábola nos está advirtiendo algo bien importante y nos advierte que tengamos en bien pendiente la agenda con la que construimos nuestros sueños. La agenda con la que construimos nuestras decisiones. La agenda con la que construimos lo que vamos a perseguir. La agenda con la que construimos nuestras prioridades. Y nos muestra dos agendas. Y la primera agenda que nos muestra a través de los dos siervos fieles es la agenda eterna. La agenda eterna. Y la vemos en estos dos hombres, que lo primero que ocurrió fue que ellos reconocieron que lo que Dios les ha dado no lo tomaron por menos, sino que lo tomaron como algo sumamente valioso. Y es interesante porque ellos pudieron entender, y podemos ver en la parábola, que nosotros no controlamos lo que Dios pone en nuestras manos. Nosotros no tenemos muchas veces control sobre lo que nos ocurre en la vida. No tenemos control sobre las cosas que Dios permite que lleguen hacia nosotros. Y sabrá Dios las cosas que han permitido que no lleguen a nuestra vida y no nos hemos enterado. No tenemos control sobre eso, pero sí tenemos control en cómo invertimos lo que tenemos en nuestras manos. Cómo invertimos nuestros roles, cómo invertimos nuestra historia, cómo invertimos nuestro tiempo y las oportunidades. En eso sí tenemos control. Y estas personas decidieron que la manera en que ellos iban a invertir lo que Dios ha puesto en sus manos era poniendo primero la agenda de su Señor. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ellos hicieron algo que es como nosotros lo conocemos usualmente, que es que buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo que vemos en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca primeramente en la agenda de Dios cuáles son las cosas que son más importantes para Él. Pensaron cuáles son las cosas que tienen más valor para su Señor. E invirtieron durante todo ese tiempo buscar primeramente que se logren esas cosas. Invertir su tiempo, invertir su esfuerzo, invertir su corazón en las cosas que eran importantes para la agenda de Dios. Y usted dirá, suena bien bonito, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Y me gustaría que consideremos lo que nos enseña el mismo capítulo 25, 31 al 46. Y es cuando en la parábola de las cabritas y las ovejitas, Él está diciendo que Él se para y empieza a decirle a las personas, el rey empieza a decirle a las personas las cosas que hicieron por Él, las cosas que hicieron para promover su agenda. Y les dice, cuando ustedes atienden a un enfermo, cuando ustedes consuelan a alguien que está triste o en lamento, al afligido, cuando ofrecemos y ayudamos a traer libertad a los cautivos y los oprimidos, y cuando proclamamos el evangelio de Dios y compartimos las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho con nosotros, con otras personas, es ahí cuando estamos soñando con la agenda de Dios y estamos buscando que su reino sea adelantado y que su agenda sea la que permanezca. Cuando pensamos en que otros conozcan a Jesús y que otros puedan ser levantados, y cuando ayudamos a otros a elevar su mirada fuera de su necesidad y puedan apuntar y fijar su mirada en Jesús, estamos soñando con la agenda de Dios. Estamos invirtiendo para la agenda de Dios. Y escúcheme bien algo que les voy a decir. Cuando pensamos en soñar con la agenda de Dios, muchas veces lo primero que nos viene a la mente es, pues significa que tengo que renunciar a mi trabajo e irme a Somalia a un viaje misionero. Y no todos los sueños de Dios son ministeriales. Y no todos los sueños ministeriales son de Dios. Soñar con el reino de Dios, soñar con la agenda de Dios, se puede ver en soñar con que tus hijos sean hombres y mujeres de bien y conozcan a Jesús. Soñar con los sueños de Dios y con la agenda de Dios se puede ver que tu esposo o tu esposa sepa que es tan amado y que vea el amor de Dios a través de ti.
Soñar con la agenda de Dios significa que en tu trabajo tú eres fuente de sabiduría y que tú puedes ser fuente de esperanza y tú puedes ser fuente de verticalidad y rectitud. Soñar con ser el reino de Dios, soñar con la agenda de Dios, se puede ver que donde hay un ambiente tenso, donde hay un ambiente cargado, tú puedes hacer el espacio de remanso, de paz, el bálsamo que a los otros les trae esperanza, les trae tranquilidad. Soñar con la agenda de Dios significa en que a lo mejor mi dinero, en vez de invertirlo en comprarme otra casa que no necesito, otro carro que no necesito, quizás es para ayudar, impulsar causas que ayuden a otros a levantarse. Pero lo interesante de este asunto es que si somos honestos, el riesgo más grande que muchas veces vamos a asumir es cuando dejamos a un lado nuestras agendas para seguir las cosas que a Dios le importan. Dejar a un lado nuestras agendas para seguir las cosas que a Dios le importan. Porque si estamos utilizando el ejemplo de como padres con nuestros hijos, a Dios le interesa que nuestros hijos sean personas de bien, pero también le interesa que nuestros hijos sean independientes, que puedan valerse por sí mismos y que aprendan a depender del amor de Dios. Y eso está bien, eso está perfecto, es la agenda de Dios muchas veces, pero muchas veces en nuestra agenda confundimos el amar a nuestros hijos con hacerlos personas dependientes, no de Dios, sino de nosotros. Convertimos que nuestra agenda sea que los hijos cumplan los sueños que nosotros no pudimos cumplir o que no nos dejaron cumplir. Convertimos nuestra agenda con nuestros hijos en que sean de una manera y que se casen con X personas de X familia para poder seguir el estatus y seguir el caché de la familia, del nombre. Y le llamamos amor, pero la realidad es que son agendas egoístas que nosotros hemos puesto y están muy lejos de la agenda de Dios. Pero soñar con la agenda de Dios y de hacer un lado la nuestra es un riesgo. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Pero es hermoso porque al final de la historia de estos dos hombres, cuando ellos entregaron, hicieron lo que de sus talentos de vuelta, Él les dice, entra ahora en el gozo de tu Señor. Porque si bien es cierto que es un riesgo grande el confiar en la agenda del Señor, la realidad es que cuando entramos en el gozo del Señor, lo que como se ve es más o menos de la siguiente manera. Podemos sentir satisfacción de que hicimos algo que es más grande y que perdura más allá de nosotros. Cuando entramos en el gozo de nuestro Señor, vivimos y dormimos en paz. Y cuando entramos en el gozo de nuestro Señor, sentimos crecimiento en sabiduría, crecimiento en lo espiritual y crecimiento en nuestra capacidad de tomar decisiones. Pero también vivimos sorprendidos constantemente. ¿Usted nunca le ha pasado que usted, de momento, pues, como que las cosas no salieron como usted pensaba y Dios movió la ficha y usted dice, ¿cómo centella ocurrió esto? Y tú dices, esto fue Dios, porque si esto no fue Dios, no fue nadie. Esto fue una cosa extraña. Las cosas se dieron una cosa y esto era imposible controlarlo. Pero llegar a ese punto, dígame si es cierto o no es cierto, que asusta, dio miedo. Y usted trató de controlar la situación lo más que pudo. Y cuando se vio la incertidumbre que no podía controlarlo más, se asustó hasta que Dios entró en escena y su agenda lo ayudó a entrar en el gozo de su Señor al final de la historia. Por otro lado, tenemos la otra agenda que Jesús nos advierte, y es la agenda limitada. Y es la agenda que vemos que tiene el tercer siervo, el siervo que le llama el siervo que no es fiel. Y es interesante porque esa es la agenda donde nosotros básicamente ponemos nuestras prioridades por encima de cualquier otra prioridad. Y lo primero que hizo el siervo fiel para establecer su agenda es que él miró lo que le dieron a él y él miró lo que le dieron a los demás y lo primero que él pensó fue, a mí me dieron menos. ¿Qué pantalones? Y parecía que estaba en desventaja, pero la realidad es que el Señor le dio la misma oportunidad a él que le dio a los demás. Lo único que se la dio de acuerdo a su capacidad. Pero en lugar de considerar, caramba, quizás mi Señor me lo dio según lo que yo puedo bregar y fue misericordioso y considerado, lo que hizo fue decir, este tipo es un tipo duro.
Duro es alguien estricto, implacable, hasta maceta, misericordioso, desconsiderado. Qué tipo duro. Así que ignoró la agenda de su Señor, ignoró la razón por la que le dieron lo que le dieron. Lo ignoró y se puso a mirar para el lado. Lo ignoró y empezó a convertir y a hacerse ideas del corazón, en su corazón, sobre quién es su Señor. Y enterró lo que le dieron. Y en ese proceso ni ganó, no perdió mucho aparentemente, pero no ganó. Y cuando enterró las cosas y cuando nosotros enterramos las cosas que Dios nos da, enterramos la agenda de Dios, lo que hacemos es que empezamos a seguir nuestra propia agenda y nuestros propios caprichos. Y a mí me gusta una parábola, que es la primera de las 4 parábolas, que más o menos Jesús explica, nos da un vistazo de lo que cómo podría verse en el hombre, este siervo malo, cómo podría verse él siguiendo su agenda. Y en el capítulo mismo 24, en el versículo 48, él decía, pero si aquel siervo, 48 y 49, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor trata de venir, tarda en venir, así que voy a comenzar a maltratar o golpear a los demás siervos, voy a hacer lo que me dé la gana, y voy a aún comer, y voy a beber con borracho, en otras palabras, a desperdiciar las cosas que Dios le dio. Voy a hacer lo que me da la gana y en el proceso desperdiciar lo que mi Señor me dio. Y en ese proceso no hay impacto. En ese proceso no hay ganancia. En ese proceso es importante que lo miremos bien lo que está pasando en esta parte de la historia. Porque cuando corremos detrás de nuestra agenda, muchas veces parece que es menos arriesgado. Porque nuestras agendas casi siempre son más palpables que las agendas de Dios. Yo sé lo que quiero alcanzar y yo sé cómo se ve y yo voy tras eso. Yo quiero lo que tiene aquel. Yo quiero lo que tiene aquella. Y lo voy a perseguir. Y eso es lo mío. Porque la gente rica no tiene problemas. Porque los jefes tienen todo cuadrado en la vida. Porque los empresarios siempre tienen tiempo libre. Así que yo quiero eso y es palpable y parece menos arriesgada porque es mía, es para mí, pero terminamos decepcionados, terminamos resentidos y terminamos dolidos. Y el problema es que en nuestra decepción siempre sabemos a quién echarle la culpa, porque no es nuestra, es de Dios. Y cuando vino el maestro, el siervo, a rendir cuenta cuando vino el Señor a rendir cuenta con sus siervos, aquel hombre le dijo a su Señor, bueno Señor, lo que pasa es que tú eres un hombre duro. Tú eres un hombre duro, eres una persona que no eres flexible. Yo sabía que si yo fallaba esto, tú me ibas a hacer canto. Si yo sabía que si yo me movía y interpreté mal lo que Dios quería que yo hiciera, me iba a meter en problemas. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted dice, Dios querrá que yo haga esto. Dios querrá que no. Dios querrá que yo, no. Y terminamos haciendo nada, o peor, lo que nos da la gana. Porque cuando tenemos la visión de un Dios duro, un Dios inflexible, empezamos a pensar que es un Dios que no necesariamente es bueno conmigo o no le importo mucho. Porque si yo le importara, me hubiese dado lo que le dio a aquel. Si yo le importara a Dios, me hubiese dado lo que le dio a aquella persona. Si yo le importara y no fuera un Dios duro, no hubiese permitido que me pasara lo que me pasó. No hubiese permitido que me pasara lo que me hicieron. Si Dios no hubiese sido un Dios duro, implacable, malo, inflexible, desconsiderado, quizá hubiese sanado a esa persona que yo tanto amé, pero tengo que ahora lidiar con su partida. Y a veces queremos castigar a Dios eliminando su agenda del panorama y adoptando la nuestra. Pensando, total, si Él hizo los cielos y la tierra, lo que yo haga es indiferente. ¿Qué importa? Y nos metemos ese discurso en la cabeza, pero el Señor le está diciendo, no te engañes con excusas.
no te engañes con excusas. Porque aún atreverte a seguir lo que tú en tu corazón crees que Dios te está llamando a hacer, tiene su mérito, tiene su ganancia. No te engañes con excusas, porque déjame decirte una cosa, todos, y cuando digo todos, es todos aquí hemos vivido momentos donde pensamos que Dios no escuchó nuestras oraciones. Todos aquí hemos vivido momentos donde dijimos, ¿para qué voy a seguir orando si Dios no está escuchando y se está yendo por otro carril al que yo estoy pidiendo? Todos aquí hemos sentido que Dios en algún momento fue duro, inflexible, desconsiderado con nosotros. Todos lo hemos sentido. Todos lo hemos sentido. Seguramente los dos hombres que invirtieron los talentos que el Señor les dio, les dijo, Dios mío, que esto está bien duro porque Él se fue y me dejó con todo este revolú encima. La única diferencia es la agenda que adoptaron. Es la agenda que adoptamos. Porque cuando queremos castigar a Dios y castigar a los demás siguiendo nuestra agenda y dejando a los demás atrás, experimentamos lo que es el lloro y el crujir de dientes. Y el lloro y el crujir de dientes también puede significar, y significa para nosotros hoy, aquí y ahora, significa cuando vivimos decepcionados, cuando vivimos remordimiento, cuando vivimos quebrantados por las decisiones que hemos tomado. Cuando gente que amamos los echamos fuera y de momento tenemos un abismo enorme entre gente que quisiéramos volver a abrazar, que quisiéramos volver a tocar, que quisiéramos volver a dirigirle la palabra, que quisiéramos poder compartir un chocolate caliente con esa persona, un café, una comida, pero no podemos, porque yo creé una brecha entre yo y esa persona. Porque la persona ya no confía más en mí. Porque yo pensaba que yo sabía mejor que Dios lo que era mejor para mí. Y algunas personas confían en la agenda de Dios para construir sus sueños. Pero hay otras personas que confían en sus sueños para construir su imagen de Dios. Y cuando su imagen de Dios no cae con lo que Dios quiere hacer y con la agenda de Dios, descartan la agenda y siguen la suya y terminan dolidos. Y el propósito de este mensaje no es necesariamente para decirte, tienes que ser como los otros dos siervos. El propósito de este mensaje es que tú y yo o estamos siendo, o hemos sido, o seremos como el tercer siervo. Y el reto de este mensaje es que podamos atrevernos a confiar en que a pesar de que nuestra experiencia de vida hemos vivido ocasiones donde Dios parece ser duro y desconsiderado con nosotros, que aprendamos a confiar y aceptar el riesgo de que Dios sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Y que podamos entrar en el gozo de nuestro Señor. Porque muchas veces nos parecemos a ese tercer siervo. Y quizás te estás pareciendo a Él ahora. O quizás llevas años pareciéndote a ese tercer siervo. Con un coraje con Dios. Y echando hacia el lado, no solamente a Él, sino a tus seres queridos. Y a las cosas que tú sabes que son buenas para ti, incluso a tu misma salud. Porque tienes un coraje con Dios que te desquitas hasta contigo mismo o contigo misma. Pero mi pregunta es, para ir cerrando y dejarte pensando con esta idea, ¿hacia dónde se está dirigiendo su vida? ¿Hacia la decepción, el quebranto o hacia el gozo de tu Señor? Porque a lo mejor tú estás mirando tu vida y tú dices, no, definitivamente mi agenda es la que está prevaleciendo. Y con razón. Porque Dios no ha sido como se supone que yo esperaba que Él fuera conmigo. Y ahora mismo tú me estás escuchando hablar y entre tu coraje, en tu remordimiento, en tu decepción, estás escuchando ahora una garata en tu corazón. Estás escuchando una pelea en tu corazón y es este enemigo que te está acusando y te está diciendo, olvídate de esto. Ya lo que hiciste, lo hiciste y estás fuera. Lo que hiciste, lo hiciste y ya estás descartado y descartada. Ya estás tarde, ya lo dañaste. Ya.
Dios tiene 1000 pastores, Dios tiene 1000 siervos, Dios tiene esto, tú la dañaste, te quedaste fuera, olvídate. A ti te toca seguir viviendo con la decepción, a ti te toca seguir viendo a tus hijos a través de fotos, pero nunca verlos en persona. A ti te toca seguir viendo cómo la persona que tú amaste se fue con otra persona porque ya no quiere saber más de ti. A ti te toca seguir viviendo, tratando de mendigar y tratando de que otros te ayuden económicamente porque nadie ya te quiere dar trabajo. A ti te toca seguir viviendo en decepción y tratando de pegar platos rotos que no pegan ni con chicle. Pero Jesús quiere decirte algo. Y vamos a ir a su palabra para ver lo que Jesús nos quiere decir. Y está en 2 de Pedro 3:9. Y Jesús nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él quiere paciencia con ustedes. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. A ti no te toca vivir en decepción. A ti no te toca vivir en angustia. A ti no te toca vivir en quebranto. Y a ti no te toca con la sobra de tus decisiones. Dios tiene la capacidad de transformar tu fracaso y tu dolor para que puedas entrar en el gozo de tu Señor. Pero quizás es tiempo de comenzar a cambiar nuestra manera en que vemos a Dios. Cambiar nuestra manera en que acusamos a Dios de cómo ha sido con nosotros. Quizás es tiempo a lo mejor de dejar de ver a Dios a través de nuestra agenda, a través de nuestras expectativas y abrazar su agenda. Abrazar la misión de su reino. Abrazar su corazón y tomar un riesgo. Tomar un riesgo. Atreverme a confiar de que Dios sabe mejor que yo lo que es mejor para mí. Y es un riesgo. Es un riesgo. Pero cuando nos atrevemos a hacer eso, Dios te va a mirar y va a tomar todos esos quebrantos, esas piezas que todavía tienes alrededor de tu vida y te va a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, pero luego no tengo nada. Exacto. Aún en lo que parece poco, en lo que parece nada. Para tu dolor entregado en las manos de Dios, para Él es mucho. Tus lágrimas en las manos de Dios es mucho. En lo poco has sido fiel. Te atreviste a creer, te atreviste a confiar, te atreviste a abrazar mi agenda. Y en lo mucho te pondré mucho gozo, mucha paz, mucha satisfacción, mucho legado. Entra ahora en el gozo de tu Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tal como comienza esta parábola, empieza diciendo las cosas que tú nos has confiado. Gracias Dios, porque nuestra historia comienza cuando tú nos confías la vida. Cuando tú nos confías un mundo hacia adelante. Cuando tú nos confías capacidades, dones, talentos, sueños, oportunidades, personas. Gracias Dios porque toda esta historia comienza con la idea de que yo no caí aquí porque caí en este desastre de vida, sino que aún lo que parece poco, tú me lo confiaste y puede crecer y puede ser transformado. Así que Señor Jesús, yo te presento cada uno de nuestros corazones. Porque cada uno de nuestros corazones en algún momento dado dijo, mi agenda es mejor. Cada uno
de nuestros corazones dijo en algún momento, yo creo que lo que yo persigo es más palpable, es más chévere y va a rendir mejores frutos. Señor, te presento nuestros corazones porque cada uno de nosotros hemos vivido desaciertos y hemos sido decepcionados y hemos perseguido cosas que nos han dejado más rotos de lo que aspirábamos, que nos han traído más dolor que beneficios. Te presento nuestros corazones porque en muchas ocasiones hemos sido como el tercer siervo en tu parábola. Hemos querido castigarte con nuestras decisiones. Hemos querido castigarte, Señor, por los sueños que perseguimos. Hemos querido crear un Dios más cool, mejor a nuestra imagen y nuestra semejanza, porque tu agenda no hemos querido abrazarla. Dios, pero aquí estamos, siendo invitados a desenterrar lo que una vez descartamos e ignoramos. Y diciéndote, Señor, lo que tengo para entregarte ahora son mis lágrimas, mi remordimiento, mi arrepentimiento. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Padre, venimos ante ti arrepentidos, pero dispuestos a arriesgarnos por ti. Así que primeramente abre nuestros ojos para poder conocer cuáles son las cosas que son importantes para ti. Padre, que tu palabra, Señor, lo que tú estableciste sea nuestro filtro. Que podamos ver, Señor, la gente cautiva a nuestro alrededor, cautiva por el dolor, por la ansiedad, por la tristeza, por relaciones tóxicas, por diferentes razones, Señor, por ideas erróneas. Padre, que podamos ver al afligido, si son nuestros hijos, si son nuestros esposos, nuestras esposas, si nuestros amigos, nuestros padres. Padre, que podamos ver oportunidades para proclamar tu bondad y poder proclamar lo que haces en nuestra vida. Padre, que podamos abrir nuestros ojos, aprovechar la agenda de tu reino para poder crecer y poder ser parte del gozo que tú nos prometes. Tanto en este lado de la eternidad, así para cuando nos encontremos cara a cara, Señor. Queremos arriesgarnos. Espíritu Santo, pon el deseo de tomar riesgos en la vida de cada una de estas personas para verdaderamente soñar en grande y soñar sabiendo que tú sabes mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. En el nombre de Jesús.